y alumnos de tercer grado de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética reciban una cordial bienvenida a la estrategia Aprende en Casa 3. Soy Nadia Jiménez y en esta ocasión está con nosotros el maestro Edgar Coyote. Juntos abordaremos el tema Promovamos un cambio por la paz, en el que nos propondrá acciones para transformar situaciones conflictivas de la vida cotidiana en relaciones de convivencia pacífica. Es importante que continúen cuidando de su salud para poder regresar pronto a las aulas. No olviden que el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta, quedarse en casa y mantener la sana distancia son acciones básicas para lograrlo. Es importante participar en las actividades que proponemos, por lo que les recomendamos tener a la mano su cuaderno de la asignatura, lápiz o bolígrafo, para anotar las ideas principales, preguntas, reflexiones o dudas que surjan a partir del tema. Las alumnas y alumnos que tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y regleta. En la convivencia diaria, uno de los grandes retos a los cuales nos enfrentamos es proponer acciones para transformar situaciones conflictivas en relaciones de convivencia, que orienten nuestra actuación hacia los principios y valores que constituyen la cultura de paz. Les invitamos a tomar nota de lo que vamos a abordar, pues será de gran relevancia para su aprendizaje. Pero, ante todo, esperamos que lleven a la práctica tales valores en las relaciones que establecen con las y los integrantes de la familia, amistades y vecinos. Los conflictos están presentes en la dinámica de toda relación entre personas. Comprenderlos es el primer paso para aprender a manejarlos y encontrar soluciones para la vía pacífica. En ocasiones, se desarrollan en los ámbitos íntimos como la familia y el grupo de amistades, involucrando a dos o más personas cercanas que se conocen, comparten un espacio y conviven cotidianamente. Pero también suceden en ámbitos más amplios, entre grupos que no necesariamente se conocen cara a cara, pero que comparten un lugar, una actividad o un interés. Por ejemplo, los pueblos que se disputan un territorio, los grupos religiosos que no reconocen a otros como válidos o los países que entran en conflicto por algún interés económico. De esta manera, los conflictos pueden ser interpersonales, cuando se producen entre dos o más personas que tienen una relación cercana y directa. Por ejemplo, las y los integrantes de una familia o entre compañeras y compañeros de la escuela. También ocurren entre personas que forman parte de grupos más grandes, como las personas que viven en su colonia o entre dos o más grupos de personas, pueblos o naciones. Ahora me gustaría que escucharan los siguientes audios para darnos un panorama de lo que piensan nuestras personas invitadas sobre lo que es un conflicto. Hablan Andrea, Viviana y Julio. ¡Corre audio! ¿Qué es un conflicto? Es la diferencia entre intereses, objetivos y fines entre dos o más partes. Al ser situaciones tan diferentes y contradictorias, no podrán desarrollarse al mismo tiempo. Los conflictos pueden darse entre individuos o grupos de personas, manifestándose a través de discusiones, malos entendidos o peleas. ¿Qué origina un conflicto? En primer lugar, la falta de comunicación, que puede ser la omisión de información o la confusión de la misma. El desacuerdo de intereses, pues, como ya lo hemos mencionado anteriormente, son diferentes beneficios y objetivos entre las partes implicadas. Discordancia de valores. Pueden ser que no sean los mismos valores y creencias implicadas, así como una situación de desigualdad. ¿Qué estructura tiene un conflicto? En un conflicto hay actores con necesidades y objetivos opuestos. Esto generará un problema, la tensión por la cual los actores difieren. Todo esto será un proceso en el que los actores pueden conciliar y negociar la resolución del conflicto o reconocer que los objetivos son tan opuestos que no es posible convenir una solución.
En conclusión, los conflictos son parte inherente a la naturaleza humana, pues lejos de pensarlos como situaciones negativas, ayudan a los implicados a diversificar sus posibles soluciones y alternativas a ellos, establecer comunicación con sus iguales y llegar a acuerdos en conjunto. Para que se provoque un conflicto, debe haber un desacuerdo entre dos o más personas, ya que no tienen los mismos intereses y unos quieren convencer a otros para que piensen y actúen en una sola dirección. Pero cuando esto no sucede, comienzan a discutir. Es muy triste ver cómo algunos conflictos implican violencia y agresividad. ¿Pero sabías que un conflicto puede tener un final positivo? Ahora te diré cómo. Lo primero es escuchar el punto de vista de la otra persona. Y es muy importante tener la mente abierta para aceptar que otros piensan diferente a ti. Cuando seas tú quien dé su punto de vista, te recomiendo expresarte con amabilidad y serenidad. Así, mediante el diálogo, ambas partes buscarán llegar a un acuerdo que beneficie a las dos personas o a los dos grupos de personas que se encuentran en conflicto. Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. El conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales o a nivel social cuando se involucran muchas personas o grupos. Puede manifestarse a través de una discusión, malentendido, disputa, pelea y puede llegar hasta la guerra, pero no debe asociarse siempre el término conflicto con la violencia, ya que ésta puede estar involucrada o no. Todo conflicto debe contar con ciertos elementos: actores, problema, proceso. Los actores son aquellas personas que tienen intereses, opiniones o necesidades opuestas en un área o sobre algún punto de vista. Según sea el caso, los actores intervienen de manera directa o indirecta. El problema es aquello acerca de lo que las personas involucradas en el conflicto difieren. Puede tratarse de un problema específico o varios en simultáneo. Proceso. Es la forma en que se desarrolla el conflicto, las dinámicas y relaciones que se dan entre los actores, las demandas y responsabilidades, la predisposición para la resolución o no del conflicto, los procesos de diálogos y las negociaciones, así como las posibles consecuencias o manifestaciones que pueden derivar de la falta del consenso. Para solucionar un conflicto, se debe reconocer la situación, buscar alternativas, proponer soluciones y escuchar al prójimo. Para la resolución de un conflicto, las partes en disputa tienen que llegar a algún acuerdo o negociación y en algunos casos aceptar que ninguno de los dos objetivos podrá satisfacerse completamente. Como se percataron en los audios, las y los ciudadanos mencionan que los conflictos no surgen de forma espontánea, sino que se generan paulatinamente, a partir de un proceso que va sucediendo en varias fases. ¿Cuándo empezó? ¿Qué sucedió después? ¿En qué momento está ahora? El proceso permite saber cómo se desarrolla el conflicto y la forma en que las partes involucradas tratan de resolverlo. El conflicto es la situación que origina la oposición de dos partes, ya sea por una diferencia de opinión, por la contraposición de necesidades e intereses, o por la existencia de discrepancia en la perspectiva, ideas e intereses o creencias que pueden ser de índole económico, cultural, político, institucional, comunitario o personal. Les invito a que dibujen la siguiente tabla en su cuaderno y la completen describiendo un conflicto, los elementos que lo conforman y lo que pueden hacer para solucionarlo y lograr los objetivos personales de ambas partes sin dañarse mutuamente. Para hacerla, recuerden lo que aprendieron de los cursos pasados de formación cívica y ética. Al finalizar la sesión, realicen los ajustes necesarios a su trabajo y comparen sus respuestas con lo analizado en clase. Los conflictos son diversos y se relacionan con la dinámica de convivencia, cultura y el contexto social.
Sin embargo, podemos identificar 3 fuentes o condiciones, las cuales, aisladas o en conjunto, propician la aparición o complicación de un conflicto. ¿Nos la puede compartir, profesor? Claro que sí, Nadia. Son 1. Problemas personales como la forma de ser, pensar y actuar de cada persona, incluso las emociones no reguladas que dan lugar al enojo, la envidia, los celos, la baja tolerancia a la frustración o a la necesidad de aceptación. 2. Problemas de comunicación como los malos entendidos, las confusiones, la falta de información, las mentiras o la existencia de códigos de comunicación no compartidos. 3. Circunstancias estructurales del entorno, donde la dinámica de la convivencia se ve afectada por situaciones de violencia, pobreza, injusticia o intolerancia. De hecho, maestro, cuando es más intenso el conflicto, es posible que las personas involucradas se encierren en sus posiciones y se dificulte la comunicación. Ocurre cuando las partes se enfrentan y eventualmente pretenden imponerse una a la otra. Mantienen firme su postura, suelen cerrarse a cualquier negociación y asumen el poder como una necesidad. Como se han percatado, el manejo adecuado de los conflictos tiene que ver con la manera en que interactúan las personas involucradas, así como el nivel de comunicación que mantienen y las percepciones y emociones mutuas. Por ello es fundamental que las partes estén dispuestas a solucionar el conflicto. Además, recordemos que el conflicto puede convertirse en una situación de aprendizaje, pues incrementa nuestra capacidad para percibir otros puntos de vista y apreciar la diversidad. La cultura de paz y el conflicto son 2 caras de un mismo fenómeno, pues mantienen entre sí una relación dinámica y compleja, ya que los conflictos permiten visibilizar las desigualdades, injusticias y violencias que la cultura de paz busca reducir mediante el diálogo, la empatía y el aprecio a la diversidad, el acuerdo, etc. Para reflexionar y comprender un poco más del tema, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. Los conflictos pueden ser desagradables e inconvenientes o bien convertirse en oportunidades para aprender más sobre uno mismo y otras personas. De esta manera, se pueden afrontar como un elemento provechoso que permita la evolución y transformación de las ideas entre las partes involucradas. Para ello, es necesario saber utilizar correctamente ciertas habilidades, instrumentos y procedimientos. Uno de los más importantes es el diálogo. El diálogo es la herramienta más concreta a la mano y efectiva que tenemos los seres humanos para resolver las naturales divergencias que surgen en la convivencia. Cuando se encuentran en una situación de conflicto, las personas que lo protagonizan, dependiendo de su personalidad, de la forma como se relacionan con las y los demás, de sus valores y principios éticos y del compromiso que tengan con la cultura de paz, pueden asumir una postura de cooperación, de confrontación, evasión o sumisión, dando lugar a actitudes como 1. Postura cooperativa, colaboración. 2. Postura de confrontación, competencia. 3. Postura de evasión, renuncia o complacencia. 4. Postura de sumisión, renuncia a sus derechos. En el video se observa que la postura cooperativa es la que más se apega a la cultura de paz, porque surge de la disposición de una de las partes para colaborar con la otra y así encontrar una solución que asegure un beneficio para ambas, partiendo del diálogo, la escucha activa y el reconocimiento de la dignidad y derechos de todas y todos. Esta postura puede ser altruista o asertiva. Puede resumirse con la frase: vamos a negociar para que ambas partes ganemos. Por el contrario, cuando nos enfrentamos a un conflicto con una postura que confronta, la relación que se establece desde el principio es de competencia, con la intención de ganar y de que la otra parte pierda. Esta actitud es contraria a la cultura de paz
y no permite el aprendizaje ni la transformación de las relaciones negativas impositivas, porque busca el beneficio personal de quien se asume con más poder. La postura de evasión, en cambio, parte de la resistencia de una de las partes a enfrentar el conflicto, postergándolo, eludiéndolo o renunciando. La actitud de sumisión no confronta a la otra parte, no hace valer los derechos y fomenta un acomodo a la situación, soportando hasta que ya no se puede más. Es una opción destructiva para una o ambas partes. Es importante reflexionar lo que señalas. Si todas y todos asumiéramos una postura de cooperación, se podría negociar a partir del diálogo y hacer algunas concesiones, cediendo en algunos aspectos para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes y las deje satisfechas. Ahora, les invito a ver y escuchar la siguiente opinión de la maestra Victoria Mendoza en relación a las habilidades que contribuyen a transformar relaciones negativas en cultura de paz. No olviden tomar nota, ya que compartiré información importante para complementar su tabla. ¡Corre video! Podemos utilizar algunas estrategias para lograr los objetivos personales sin dañar a los demás. Estas estrategias son 4 elementales que nos permiten desarrollar algunas habilidades sociales para solucionar y transformar los conflictos. La primera es la escucha activa. La escucha activa es disponerse emocional y físicamente con respeto a escuchar las versiones de los involucrados o de la situación, cómo la perciben los demás. Escuchar respetuosamente sin interrumpir, prestar atención a lo que se está diciendo e identificar qué es lo que yo voy pensando y sintiendo sobre lo que ando percibiendo. Otra de las habilidades es la empatía. La empatía, mejor conocida como ponerse en el lugar del otro, me permite conocer el punto de vista y la percepción de la otra persona o grupo de personas sobre el conflicto. La empatía es una habilidad que me permite a mí identificar cómo probablemente el otro se sintió en la situación conflictiva, qué pudo haber pasado, qué pudo haber pensado y cómo pudo haber actuado, cómo yo me sentiría o cómo yo me sentí respecto a esta situación y que muy probablemente la otra persona pudo haberse sentido de la misma manera o una manera similar. Otra de las habilidades que me permite solucionar pacíficamente los conflictos es la comunicación asertiva. Comunicar es expresar mis ideas, mis opiniones y mis sentimientos de manera asertiva, es decir, clara, con un tono de voz adecuado, sin gritar, sin decir palabras altisonantes o intentar herir a la otra persona con mis comentarios y en un momento oportuno. Otra de las estrategias es establecer acuerdos. Los acuerdos permiten que ambas partes en la situación conflictiva puedan llegar a respetarse sin violentar a los demás. Estos acuerdos en ocasiones es necesario que los establezcan una tercera persona y esta tercera persona la vamos a conocer como mediador. La persona mediadora es la persona que favorece el diálogo y la negociación en un conflicto. Toma en cuenta los intereses de ambas partes. Si son 2 personas, pues va a escuchar de manera asertiva a estas 2 personas y va a tomar en cuenta a ambas. Si es un grupo de personas, tiene que tomar en cuenta a todas las personas para poder establecer estos acuerdos. Una persona mediadora no se va a poner de un lado o del otro, es decir, no va a estar a favor de una persona y en contra de la otra. Por eso se le conoce como persona mediadora. Tiene que estar en medio de la situación con la finalidad de negociar y establecer estos acuerdos. Para ello debe conocer las necesidades y establecer con estas partes que es necesario realizar un trabajo colaborativo. En este trabajo colaborativo va a haber respeto para resolver el conflicto y reconocer las emociones y pensamientos de ambas partes. Esto es muy importante, ya que así podemos transformar la situación conflictiva en una oportunidad o tomarla como una oportunidad para poder convivir en una cultura de paz, ya que si yo
puedo considerar cómo se siente una persona o cómo se siente la otra y no intentar violentar o agredir o lastimar a una con la intención de la otra o con la necesidad de la otra. Puedo yo establecer estos acuerdos. La maestra hace referencia al desarrollo de habilidades de comunicación para reconocer y acercarnos a las y los otros con disposición de conocer, sin prejuzgar su diferencia, comprendiendo sus intereses o experiencias. Para comprender mejor lo explicado, analicemos la siguiente situación. Federico tiene que hacer un anteproyecto de ciencias, un informe sobre la Segunda Guerra Mundial y estudiar para el examen de matemáticas, por lo que decide dedicar el fin de semana a sus actividades. Sin embargo, los vecinos que viven arriba de su departamento tienen una reunión desde temprano. Toda la tarde ha estado luchando por no distraerse con la música que está a todo volumen, las voces y los ruidos de la fiesta. Aún con audífonos los escucha y comienza a desesperarse, porque se supone que todas las familias que habitan en el edificio firmaron un acuerdo de convivencia que incluye una cláusula que indica que no se debe hacer ruido ni realizar actividades que moleste a las y los demás. Para calmarse un poco, va a la cocina por un vaso con agua y se encuentra a su papá, visiblemente molesto, porque tuvo una semana pesada en el trabajo y quiere descansar. Ellos comentan lo que sucede y tratan de encontrar la mejor solución, porque ya han tenido problemas con esos vecinos y la relación no es muy buena. Nadia, ¿serías tan amable de decirnos algunas posturas que puede tomar Federico y su papá? Con gusto, maestro. Opción A. Tocarán la puerta de los vecinos para pedirles con amabilidad que le bajen a la música y al ruido, explicándoles que Federico tiene exámenes y mucha tarea. Opción B. Se quedarán callados y no harán nada para no tener más problemas con los vecinos. Opción C. Esperarán a que amanezca y en cuanto los vecinos dejen de hacer ruido, pondrán música a todo volumen para que no puedan dormir. Opción D. Le llamarán a la policía para que calle a los vecinos. ¿Qué alternativa de solución propondrían ustedes para evitar que el conflicto escale y hacer más positiva la relación con los vecinos? Como hemos revisado, al abordar el conflicto, resulta fundamental reconocer la percepción que tenemos del mismo, es decir, la primera información que recibimos del entorno y nuestro estado de ánimo. Además, influye nuestros principios y valores, así como las competencias que hemos logrado desarrollar a lo largo de nuestra vida. Estas son importantes para comprender la situación y así evitar generar prejuicios que impidan apreciar con flexibilidad diferentes acciones o posturas que faciliten la toma de acuerdos y la resolución de manera positiva. ¿Qué postura será la correcta? Definitivamente, la respuesta es la opción A, porque el diálogo funciona no solo como el recurso con el que una persona se comunica con otra, sino también como el espacio en el que se escucha al otro, poniéndose en su lugar para entender y aceptar las diferencias, así como la experiencia, necesidades, sentimientos, preocupaciones y los problemas que se derivan de una diferencia. Así es. Recordemos que también tener una actitud empática conlleva la capacidad para comprender a las y los otros a partir de la información que se recibe, de lo que se observa y se reconoce, así como de compartir las propias emociones. El reconocimiento mutuo y la disposición para enfrentar un conflicto permiten transformar la relación entre los involucrados, mejorándola. En resumen, para resolver los conflictos de forma no violenta y promover la construcción de la cultura de paz, es necesario comprender que toda relación de convivencia nos demanda aprender y transformar nuestras ideas y relaciones. Asumir esta visión positiva del conflicto implica emplear mecanismos como la negociación y la mediación, donde el diálogo ayudará a buscar soluciones justas en un ambiente de conciliación, de cordialidad y de cooperación,
que resulte benéfico para todas las partes. Se requiere el desarrollo de habilidades como empatía, solidaridad y colaboración, pues brindan oportunidades de aprendizaje que se derivan del manejo de conflictos. Es necesario un ejercicio de comprensión que permita entender que no se trata de ganar a toda costa o de hacer que la otra parte pierda, sino de aprender a solucionar en conjunto. Para comprender más sobre el tema, les sugerimos que revisen el libro de María Paula Prada y otros, Transformación de conflictos mediante el diálogo, herramientas para practicantes, el cual se encuentra disponible en la red. También pueden revisar su libro de texto para ampliar la información. Gracias por acompañarnos en la sesión. ¡Hasta la próxima!